Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento, dejaremos este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Gracias le damos por el mensaje de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, nuestros entendimientos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Desde ya también queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo a las profundidades del abismo. Gracias le damos, oh Dios. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Los falsos maestros, basados en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y es que a modo de introducción, podemos ver que Satanás, así como es el padre de la mentira, es un gran falsificador. Entonces podemos notar que de la misma manera en que Dios ha dejado a maestros de la palabra para evangelización y edificación de su pueblo, de la misma manera Satanás, el príncipe de este mundo, ha tenido muchos falsos profetas y falsos maestros a lo largo de toda la historia de la iglesia. Veamos por favor en sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y nos dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, a través de este estudio analizaremos a fondo las realidades, características, actitudes de los falsos maestros. Asimismo también aprenderemos a identificarlos, pues nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra ya nos envió una alerta y así nosotros como verdaderos cristianos estar preparados. Entonces veamos algunos puntos importantes. Primero, la realidad de los falsos maestros. Aunque con frecuencia podemos ver que Satanás tiene engañadas a muchas personas, pero nosotros como verdaderos cristianos no ignoramos sus maquinaciones, como nos dice en su palabra en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Nos dice así la palabra del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por tanto, podemos apreciar que la palabra de Dios nos proporciona mucha información acerca de las maquinaciones y las tácticas de Satanás. Asimismo, podemos ver también que en el huerto del Edén, Satanás astutamente se acercó a Eva por medio de la serpiente para engañarla, y eso lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, y nos dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tal como vemos, tanto a Israel como a la iglesia se le han enfrentado falsos profetas. Veamos por favor en el libro de Jeremías capítulo 23, versículos del 17 al 18, y nos dice así la palabra del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y en Jeremías capítulo 23, versículo 31, nos dice así la palabra del Señor. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho.
Igualmente, la palabra de Dios habla acerca de los falsos maestros, quienes engañan con sus falsas doctrinas y herejías, destruyendo de esta manera al pueblo de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Del mismo modo, las Sagradas Escrituras nos hablan de que durante el tiempo de la tribulación, Satanás engañará a muchos a través del Anticristo. Eso lo podemos ver en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 14. Y nos dice así la palabra del Señor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Segundo, las características de los falsos maestros. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5 y luego el versículo 24. Y nos dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nada os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Como podemos apreciar, siempre que miramos las señales, nos volvemos susceptibles a ser engañados. Debemos tener mucho cuidado, pues como nos dice la palabra de Dios en la actualidad, existen muchos falsos profetas merodeando con falsas enseñanzas, señales de espiritualidad, poder y autoridad. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículo 8. Nos dice así la palabra del Señor. Él entonces dijo: Mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. La única manera que en verdad podemos guardarnos del engaño es fijar y centrar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, en sus esfuerzos por engañar, veremos que los falsos maestros serán lobos vestidos de ovejas. La palabra de Dios nos brinda una fuerte alerta al respecto. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 15, y nos dice así la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nuestro Señor Jesucristo nos alerta, puesto que muchas veces podemos llegar hasta engañarnos a nosotros mismos con una simple profesión verbal de fe, pero sin obedecer a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Asimismo, podemos ver que una persona que se autoengaña pueda ejercer un gran ministerio usando muchas veces las Sagradas Escrituras y el nombre de Jesús, pero sin andar por la senda de la obediencia y el sometimiento a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 22 al 23, y nos dice así la palabra del Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De igual manera, veremos que estos falsos maestros aparecerán como ángeles de luz, realizando de esta manera grandes señales y prodigios. Pero la palabra de Dios es muy clara al respecto cuando dice: no le creáis. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 21 al 22. Y nos dice así la palabra del Señor. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Por tanto, podemos ver que hasta el mismo Satanás puede hacerse pasar por un ángel de luz, y es por esta razón que no debe sorprendernos que el mal satánico se infiltre muchas veces en las iglesias y de esta manera logre engañar a muchos. Es por esta razón que podemos ver que Satanás se puede disfrazar con vestiduras de la justicia, y de la misma manera lo harán también las personas que lo siguen. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, y nos dice así la palabra del Señor: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los falsos maestros enseñan a las personas a quebrantar los mandamientos de Dios, presentando así como doctrina mandamientos de hombres. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando declaramos honrar a Dios mientras nuestros corazones están lejos de Él, nuestra adoración es vacía, pues no tiene ningún sentido, ya que nuestras acciones y actitudes deben ser sinceras para con Dios, tal como nos dice Dios en su palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tercero, la identificación de los falsos maestros. Como podemos ver, los falsos maestros enseñan cosas contrarias a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5, y nos dice así la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El apóstol Pablo instó a Timoteo a contribuir positivamente en la lucha contra las falsas doctrinas, pues tenía que mantenerse alejado, tal como nos dice en la palabra de Dios: evita profanas y vanas palabrerías. Asimismo, era el deber de Timoteo mantenerse en un estado de alerta hacia la amenaza de la herejía. De igual manera, cuando la palabra de Dios utiliza el término palabrería, esto nos refiere a las discusiones de las personas herejes, las cuales no tenían ningún sentido, encontrándose de esta manera estas discusiones completamente vacías. Por tanto, la mejor manera de poder identificar sus errores es estar fuertemente arraigado con la palabra de Dios. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 15 al 16, y nos dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es por ello que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son las que gradualmente nos van guiando, introduciéndonos cada vez más hacia un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Es aquí entonces donde el Espíritu Santo derrama luz sobre las verdades que nuestro Señor Jesucristo había enseñado, ampliando de esta manera la comprensión de la palabra de Dios y asimismo orientándonos para que descubramos así las verdades, las cuales nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, no solo haciendo que sea más comprensible la palabra de Dios para nosotros, sino también para que pueda ser aplicada a la vida de quienes la leemos. Entonces, para lograr identificar a los falsos maestros, nosotros como verdaderos creyentes debemos también confiar en el Espíritu Santo, quien es el que nos conduce a toda verdad,
ayudándonos de esta manera a discernir todo aquello que es falso. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuarto, la actitud hacia los falsos maestros. Es nuestro deber como creyentes madurar en el Señor, tal como nos dice Dios en su palabra, hasta que lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. De igual manera, los creyentes inmaduros espiritualmente que no estén bien arraigados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra de Dios, lamentablemente están muy propensos a aceptar sin ningún tipo de criterio cualquier clase de errores doctrinales e interpretaciones falsas de las Sagradas Escrituras, las cuales son predicados por los falsos maestros y engañadores en las iglesias. Es por esa razón que es necesario aprender a tener discernimiento, tal como nos dice Dios en su palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 21 al 22, y nos dice así la palabra del Señor: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es por ello que en el siguiente versículo nos habla de que no permitamos que los falsos maestros nos confundan con sus doctrinas falsas, y eso lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros, como verdaderos creyentes, debemos aprender a identificar y de esta manera poder evitar y rechazar a los falsos maestros. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 16, versículos del 17 al 18, y nos dice así la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Quinto, los falsos maestros en los últimos tiempos. Asimismo, en estos últimos tiempos debemos tener presente de que estamos viviendo en plena etapa de principio de dolores, el cual se encuentra en todo su apogeo. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de que en los últimos tiempos habrían muchos falsos maestros. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como podemos ver, los falsos maestros eran y aún son en la actualidad una amenaza muy fuerte para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, así como Timoteo, también nosotros debemos guardarnos de cualquier enseñanza que genere rechazo hacia cualquier aspecto que tenga que ver con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tales enseñanzas falsas pueden ser muy directas, indirectas o muy sutiles. De igual manera, los espíritus engañadores son poderes demoníacos que operan a través de los falsos maestros. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como conclusión, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. En estos últimos tiempos escucharemos noticias de una variedad de sucesos como guerras, rumores de guerras, pestes,
hambre, entre otros. De la misma manera, muchos falsos maestros tratarán de engañar al pueblo de Dios. Es por eso que Dios nos insta a aprender más de Él, a meditar en su palabra en todo momento. El apóstol Pablo en su carta a los Hebreos nos dice, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice así la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Preparémonos, pues muy pronto sonarán las trompetas, donde se producirá el evento más grande, que es el arrebatamiento de la iglesia, dando paso así a la semana 70 del libro de Daniel, la gran tribulación. Por tanto, como verdaderos cristianos es nuestro deber velar en todo momento, orar en todo tiempo, mantenernos siempre alertas, pues nuestro Señor Jesucristo vendrá muy pronto por nosotros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por el mensaje, su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, asimismo a poder compartir tu palabra con personas que aún no te conocen. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos, como dice tu palabra, a mantenernos siempre firmes, siempre alertas, velando en todo tiempo. Padre, hasta que tú vengas por nosotros, oh Dios. Gracias te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a usted, oh Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.